Saludos familia, yo soy Carlos El Come y esto es Historia con Calle. Mira, donde yo voy por todas las bibliotecas de este país, ¿verdad? Porque yo voy armando el rompecabezas histórico llamado Puerto Rico. Para entonces lo que yo aprendo, yo se lo explico a usted. Porque yo espero algún día poder entenderlo. Pues yo no los entiendo a ustedes. Así que... No, embuste. Mira, pero muchas gracias a todos los que se conectan al super chat, que aportan algo. Mario, yo sé que tú estás metido ahí ahora mismo, eso no falla. Mira, si ustedes se quieren auspiciar aquí en este gran estudio, esto es bien sencillo. Usted llama al 787-221-9530 o usted le comunica lo que usted quiera al gran Gaby en info@gw5.com. Obviamente no se ponga a preguntarle cosas como ¿cómo estás, Gaby? Pues, eso no. Pero si tienes alguna duda de algo que tú quieras hacer en este espacio, cualquier idea que se te ocurra, ¿verdad? Esa idea millonaria que tú quieres hacer, pero no tienes el equipo, Gaby es la solución, papá. Te lo digo yo. Y ahora mismo con el código COME te dan, no te van a dar un carajo. Mira, Gaby, ahora sí, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Eso es así. Mira, me dijeron no le des cantazos a la mesa. ¿Y qué es lo primero que hago? Darle un fuetazo a la mesa. De verdad que, tacho, yo soy retardado. Mira, clase, bienvenidos, ¿verdad? Aquí este salón de clase, no tradicional, donde yo vengo a brindarte el pan de la enseñanza. Y hoy tenemos una clase más buena. Si usted es de este municipio, quédese ahí, siéntese para que aprenda de la historia de su pueblo. Porque en verdad que es un pueblo con una historia, válgate, súper interesante. Pero vamos a darte contexto. Cuando yo era adolescente, ¿verdad? 13, 14 años, no me acuerdo exactamente, pero nada, era un mojón esa edad. Mi abuelo, por parte de padre, este viejo amaba visitar este municipio, pero amaba venir al municipio, o sea, no hay duda de esto. Se puede decir que era como que su jangueo oficial, porque él era veterano de guerra. Pa' colmo, cuando ya el viejo no guiaba, este jangueo se volvió parte de mi vida los fines de semana, porque era donde único el viejo quería hacer compra. Chécate, un día, visitando la grandiosa base Roosevelt Roads, decidí probar su sistema de seguridad al intentar robarme un videojuego. Sí, traté. La realidad, mira, en ningún momento se metieron conmigo. Y yo, ¿verdad? En mi mente, gané. Como que, diablo, nadie me está viendo. Y pues, mano, en verdad, yo asumí que me salí con la mía. Al momento de salir de la tienda, 3 individuos se acercaron a donde yo estaba con mi familia y nos obligaron a entrar en un cuarto, mano, donde habían como 40 monitores. Era como venir aquí a GW5, pero sin las cámaras y sin mucha de la tecnología que aquí sí hay. Pero, pues, mano, ahí estaba yo en todos esos gloriosos monitores, saliendo en distintos ángulos, robándome aquel juego de Nintendo 64. Yep. La verdad no me hicieron nada, porque en verdad no pasó nada. Pues, o sea, era un chamaquito y pues probablemente pues tuvieron piedad de mis papás, no de mí. Pero a pesar de que no me pasó nada, sí me esposaron y me montaron en una patrulla de la policía militar, donde después pues me entregaron a donde mis padres y me dijeron en inglés, "Don't ever return."
Así que nada, pidiéndole disculpas a los residentes del municipio por defraudarlos ese día. Hoy, en Historia con Calle, les vengo a presentar la historia de la ciudad del Marlin y los Comesopa, Ceiba. El nombre de Ceiba simboliza uno de los árboles más majestuosos del trópico, la ceiba pentandra, un árbol poderoso, verde grisáceo y de ramas gigantes. En 1760 nace Fajardo y su dominio por el sur llegaba hasta el río Daguao. Esta tierra se repartía en hatos y se utilizó para trabajar con ganado hasta el 1785, cuando se nombra por parte del rey de España a un hombre llamado Julián Díaz Saravia para que empezara a repartir tierra. Rápidamente, el hombre comienza a trabajar en nombre del rey. Para 1786 existía un hato que nacía en la quebrada de Majagua y llegaba hasta el río Daguao. Este se empieza a poblar por la quebrada de Aguas Claras. 200 cuerdas de terreno cultivado en donde comienza la historia de este pueblo. El gobernador de la época le deja saber a don Luis de la Cruz, fundador, que les daba permiso a los vecinos de La Ceiba para construir un nuevo pueblo. De la poca información que existe acerca del municipio, se puede encontrar documentación de 1846 que describe la topografía del pueblo de La Ceiba para ese año. El municipio pertenecía al Departamento del Este y su autoridad venía por parte del obispo de la isla. Se describe como un lugar de buena tierra y excelente temperatura por la creencia de que recibía aire puro del mar. El tránsito no la pasaba tan mal, ya que no habían lagunas, no habían pantanos ni manglares que fueran un problema para la transportación. Del puerto de Ensenada Honda se habla de sus manglares y que era uno de los mejores puertos de toda la isla, ya que se consideraba fácil para entrar y contaba con seguridad para los buques en el área. El pueblo en estos años no tuvo problemas para conseguir agua potable, ya que esta era traída de la quebrada de Aguas Claras. Por su puerto se exportaba madera que contaba con licencias especiales de la intendencia en aquel tiempo. El Daguao era navegado por barcos pequeños y de corta distancia. El río servía de límite divisorio con el pueblo de Naguabo y se navegaba desde donde nacía hasta la desembocadura en un lugar llamado Playa Blanca. Al norte del pueblo, en aquel entonces, estaba la quebrada La Ceiba, que servía de línea limítrofe con Fajardo, desde donde nacía la quebrada hasta su desagüe por el puerto de Figueras. Por la quebrada Palo Pollo había un puente de madera en la entrada del pueblo, además de otros puentes por varios de sus arroyos. También estos documentos describen que Ceiba logra separarse de Fajardo un 12 de mayo de 1838. Se da fecha de 23 de mayo de 1840 a la construcción de su iglesia, además de tener su casa de rey, cárcel, casa parroquial, matadero, maestro de primera enseñanza, correo y varias casas y bohíos. Sus 8 barrios originales lo eran Macho, Saco, Chupacayo, Río Arriba, Daguao, Quebrada Seca, Guayacán y El Pueblo. Otros detalles lo fueron la mención de un terremoto fuerte en abril de 1844 y el desembarque de corsarios y piratas en el puerto de los Machos. En 1854 se vuelve a hacer otra descripción del pueblo de Ceiba y ahora tienen un nuevo barrio de Majagua. Documentos que hablan de Ceiba para ese entonces describen a los vecinos como gente que se dedicaba al cultivo de plátano, arroz, maíz, batatas, yautía y otros frutos menores. La caña de azúcar también se cultivó por estos terrenos y el café, aunque en pocas cantidades. Se habla del estado de salud de la gente y se describe como uno regular, que pudiera mejorar si en las cercanías del pueblo corrieran ríos y quebradas que trajeran buena agua. En los barrios, sobre todo los del interior, no tenían este problema, pero se les dificultaba llevar esta fuente de agua potable hacia el pueblo,
por lo lejos que era y el tipo de terreno. Los caminos aparentemente eran regulares y corrían de norte a sur. Su iglesia y casa del rey eran de madera con tejas de barro. Igual su casa parroquial, la carnicería que era de mampostería y su cementerio que contaba con una sola cerca. En ese entonces nada más habían 3 calles y no estaban completas. La calle real, la calle de carnicería y la calle del pueblo. En estos años la plaza no tenía ni nombre. Esta descripción para 1854 se la debemos al alcalde José Mariano Benítez. Un documento con fecha del 30 de enero de 1837 nos deja saber por parte de un tal Gregorio Morales de Fajardo el que La Ceiba era un hato separado de Fajardo y que lo hicieron parte de ese municipio durante la repartición de tierra. El desarrollo en Puerto Rico era uno bien lento y los residentes originales que llegaron hasta el terreno que luego sería conocido como el barrio de La Ceiba se encuentran un terreno bueno para cultivar, pero aquello, en verdad, en aquel entonces cuando llegan era solo monte y maleza. Es bien probable que no vieran con muy buena cara el que ahora fueran parte de Fajardo. Con los años, cuando ya le han metido mano a la tierra, deciden desligarse de Fajardo para convertirse en un nuevo pueblo. Un 10 de agosto de 1836, un grupo de vecinos del barrio de La Ceiba, formado por hacendados y labradores, llegan hasta donde el alcalde de Fajardo, Manuel Guzmán, y le dejan saber que le dan la autoridad a Luis de la Cruz para que los representara ante las autoridades para tramitar la fundación del nuevo pueblo de Ceiba. Estos argumentaban el que los caminos eran lejos y sus condiciones horribles para poder recibir justicia y religión. Guzmán, alcalde de Fajardo, envía copia del poder a Humacao, donde nombran una comisión para atender el asunto de Ceiba. En la reunión que hubo entre la comisión y los residentes de Ceiba, Luis de la Cruz indica el por qué pedían fundar el nuevo pueblo y les deja saber que habían 162 familias listas para contribuir en todo lo relacionado al nuevo pueblo. Detalla su plan donde explica que el terreno escogido para la fundación del pueblo estaba cerca de la quebrada Aguas Claras, cerca del Camino Real y que contaban con 200 cuerdas de terreno ya cultivado. Luis de la Cruz también lleva declaraciones escritas de vecinos del barrio de La Ceiba, quienes dan validez a los argumentos del hombre. En una sesión ordinaria, luego celebrada en Humacao, los comisionados se fueron a favor de la creación de este nuevo pueblo. El barrio de La Ceiba era ahora un nuevo municipio. Para algunos miembros de la Junta Municipal del pueblo de Fajardo, la noticia de la fundación del vecino pueblo fue como recibir un tiro en el corazón. El síndico procurador general de Fajardo, Pablo Carrera, estaba totalmente en contra de esta acción. Su argumento era el que quitarle barrios a Fajardo para fundar pueblos nuevos era como destruir un pueblo formado para levantar uno nuevo. El hombre se va bien teórico y cita los reglamentos provinciales y hasta reglamentos de la Constitución de la Monarquía Española para dar a entender que el proceso judicial para fundar ese nuevo pueblo era nulo. El hombre le tira la mala a los vecinos de Ceiba diciendo que, y cito, los únicos a favor de crear ese pueblo son jornaleros y que aquello era un barrio pobre que no contaba con las riquezas para poder bregar con los gastos administrativos necesarios para mantener a flote un pueblo. También menciona a los vecinos más ricos de Ceiba, que eran el señor José Danuá y Francisco Hueco, diciendo que estos no habían brindado su apoyo para nada para fundar a Ceiba y niega que las carreteras estuvieran malas y que no era para nada difícil conseguir justicia y religión en Fajardo. Debido a los argumentos del procurador de Fajardo, el tribunal de Humacao le da una prórroga a Luis de la Cruz de 15 días para que presente más testigos que estuviesen a favor de la creación del pueblo. Luis de la Cruz
cumple con lo pedido y hasta le solicita al juez de Humacao que hable con el cura de Fajardo, Manuel Carbonell, para que conozca la verdad de su pedido. Y el punchline que utiliza para convencer al juez fue el que muchos en Ceiba habían muerto sin recibir los santos óleos por culpa de la distancia y el mal estado de esos caminos. El cura de Fajardo respaldó este argumento y la fundación del pueblo. El juez de Humacao no le queda más remedio que notificarle a Fajardo que está satisfecho con todo lo expuesto por la gente de Ceiba y que favorece la creación del nuevo pueblo. El síndico de Fajardo no se rinde ante esto y lleva su queja ante el gobernador de la época, Francisco Moret y Prieto, quien luego de analizar el caso aprueba la separación e independencia de Ceiba como nuevo pueblo. Un 12 de mayo de 1838, por fin se establecen los límites jurisdiccionales entre ambos municipios. Luis de la Cruz se convierte en el capitán poblador del nuevo pueblo de La Ceiba y de inmediato empieza a trabajar con la construcción de la Casa del Rey y el resto de las obras públicas. Incluso consigue hasta un terreno donado por Julián Lavoy con una mejor ubicación para poder utilizarlo como cementerio municipal. Un 2 de septiembre de 1839 se reúnen en la ya terminada Casa del Rey, la primera junta municipal de Ceiba. La verdad, en estos años de nuestra historia, las juntas municipales y los alcaldes, eran de adorno, porque solo podían seguir instrucciones y decretos de los gobernantes. Pero la primera junta de Ceiba parece que estaba más dividida que junta. Un mes y algunos días luego de la primera reunión de la Junta Municipal, el gobernador de la isla manda a investigar a Luis de la Cruz por abusos cometidos. Esta acusación viene de parte del señor José Danois. Se le ordena al capitán poblador a salir del pueblo y no volver hasta que la investigación terminara. Y se ordena al sargento mayor a encargarse del pueblo hasta el regreso de la Cruz. Esta investigación solo tardó una semana y revela que José Danois y Miguel Matienzo lo único que hacían en la Junta era formar bembés y reuniones para hablar pestes de las figuras de autoridad bien tarde en la noche. El comandante de armas de Fajardo y Ceiba, José Moyano, informó que Danois era rebelde con las autoridades y hasta que hubo que obligarle una vez a que se fuera para su hacienda por medio de hombres armados para que aprendiera a respetar un poco. Se comenta en la investigación que Danois era el hombre más rico del pueblo y era superclasista, ya que rechazaba a las familias pobres que le solicitaban permiso para establecerse en sus terrenos. Otro dato que sale a la luz durante esta investigación fue que Danois se reunía en altas horas de la noche con Manuel Matienzo, Elías González, Blas de las Rosas y dos otros franceses que eran de apellido Domecq y Certain. Los investigadores le indican al gobernador de la isla que había que contener a los extranjeros franceses, ya que desacreditaban todo lo que no fuera francés y que intentaban dominarnos hasta en nuestras posesiones. Este odio contra los franceses viene del rencor que los españoles tenían contra estos desde 1808, cuando Napoleón Bonaparte ocupó España para que su hermanito José pudiera mantenerse en el trono. Cosa que en verdad no fue muy graciosa para los peninsulares y que consiguió que España entrara en guerra contra la ocupación napoleónica. En cuanto a Luis de la Cruz, lo último que sabemos de él es que fue citado para prestar una declaración jurada por la acusación de varios hechos y que debía llegar a San Juan y dejar al sargento mayor de Urbano a cargo del pueblo. Hasta hoy no se han encontrado documentos que nos dejen saber en qué quedaron estas acusaciones, pero quizás podemos averiguar y tener algo de contexto de cómo terminó todo este bochinche cuando buscamos información de Pedro José Danois. Danois era natural de Martinica,
que esto es una isla francesa, y estaba casado con Adelaida Munier, con quien tuvo una hija. Danois de verdad que era tremenda joyita, ya que en una época donde el culto al machismo estaba en su apogeo, buscaba un hijo varón a toda costa. De hecho, cuando murió, dejó como albacea a un hijo político llamado Achille Huard. Pero, como quiera, en 1841, a los 75 años de edad, reconoce a un hijo varón que tuvo con una chilla llamada Carlina Arriaga. Danois era terrateniente y poseedor del mayor número de esclavos en toda la zona. Cuando acusó a Luis de la Cruz, fue condenado a pagar los costos legales cuando se le cae el caso al acusar a Luis de excesos cometidos como alcalde. Se dice que había mala leche entre ambos, ya que Danois fue acusado varias veces por el alcalde de distintos delitos. Se le acusó de fraude al introducir 4 esclavos por Fajardo en 1839, sin saber dónde rayos terminó esta gente. Se le acusó de poner a trabajar de manera fraudulenta a un hombre negro llamado José Elías en su propia hacienda, que luego el alcalde Luis de la Cruz descubrió y ordenó el arresto del esclavo, que bendito terminó encarcelado. También fue acusado en 1837 de introducir de manera ilegal 25 esclavos que fueron luego ocultados y nunca se supo dónde terminaron. Lo acusaron también de asesinar un esclavo de manera cruel. Asesinó a otro esclavo que trajo de manera ilegal porque el alcalde lo descubrió al investigar al terrateniente. Su última acusación ante las autoridades de aquí de Puerto Rico fue hacer acusaciones calumniosas en contra del capitán poblador. El sargento mayor de Urbano, Francisco Vidal, le envía una carta al gobernador de la época acusando a este señor francés de ser un hombre desobediente y pide que por favor se restituya la paz y la tranquilidad a los vecinos de Ceiba del desorden que promovía este extranjero. El historiador Julio Romero Popart, en su libro Fundación de Ceiba y Desarrollo, describe, o mejor dicho, escribe que en la calle Escolástico López, en una casita que se construyó en los terrenos de lo que fue el primer cementerio general del pueblo, hay una tapa que es de mármol que está intacta con la inscripción de la muerte del francés Danois. Cuando Fajardo se opone a la creación de este pueblo, utilizando el argumento de que no había mucha riqueza para bregar con los gastos que conllevan administrar un pueblo, lastimablemente tenían razón. Ceiba se estancó económicamente y luego de 42 años de ser un pueblo bajo los españoles, volvieron a ser un barrio de Fajardo, hasta que los declaran pueblo nuevamente. Ceiba sufre, al igual que el resto del país, todos los problemas económicos que nos tenían en una terrible crisis, sobre todo con el fin de la industria azucarera. A 60 años de ser fundado como pueblo, Ceiba tenía su infraestructura totalmente destruida. La casa del rey estaba abandonada y sus documentos perdidos. La escuela fue hasta construida con madera que le quitaron a la casa del rey y aquel camino real era un desastre. A un año de la invasión norteamericana, Ceiba tenía una población de 4.131 personas. Hasta aquí llegaron extranjeros de Colombia, Venezuela, Cuba, Holanda, Dinamarca, Italia, África, Islas Canarias, Francia y España. Ceiba fue un municipio con un porcentaje alto de personas residentes que no nacieron allí. Un 18 de octubre de 1898, allí en la fortaleza, quitan la bandera española y ahora tenemos una bandera norteamericana. En reuniones bajo el gobierno militar se recomienda que los pueblos se organicen en grupos, eligiendo entre ellos los que fueran más apropiados para establecer la municipalidad. Algo bien similar a los famosos counties que hay allá en Estados Unidos. La idea de tener tanto pueblo en un territorio pequeño era impensable para nuestros nuevos gobernantes. Para ellos, los pueblos fueron fundados con excusas frívolas y no era posible administrar bien tantos municipios.
pero atrevida en la ignorancia. Se notaba que esta gente no sabían nada de nuestra historia. Para nuestros nuevos gobernantes, la fundación de tanto pueblo fue para crear centros oficiales desde donde se podía controlar bien al país y darle beneficios a ciertos grupos. El sistema español no era para nada compatible con el progreso norteamericano. Para el área este, se toma la decisión de reagrupar a Ceiba, Naguabo y Luquillo con Fajardo. En el caso de Ceiba, fueron barrio de Fajardo hasta el 12 de marzo de 1914, cuando la ley número 9 los declara municipios independientes. El huracán San Felipe en 1928 fue devastador para el país y Ceiba no fue la excepción. Pero 4 años después llegó San Ciprián, que destruye por completo la iglesia católica, destruye las escuelas, dañó la casa alcaldía, el matadero y gran parte de las casas en el pueblo. Grande era el sufrimiento de este pueblo, porque la Gran Depresión también llegó para darle un duro golpe a la economía de Estados Unidos, que si para ellos fue como un catarro fuerte, para nosotros fue peor que el dengue. Con la llegada de Roosevelt a la presidencia, comienzan muchos de los programas de asistencia social, del cual si quieres saber o quieres buscar información acerca de esto, hay un episodio de Historia con Calle del Mantengo en Puerto Rico, que puedes, ¿verdad?, averiguar de todos estos programas de asistencia social. Uno de los programas que llega fue la PRERA. La PRERA significa Puerto Rico Emergency Relief Act, que recibía fondos federales como parte del plan de ayuda de emergencia. Como siempre, rápido comenzó el chanchullo por este dinero. El director norteamericano de la agencia fue acusado de favorecer al Partido Liberal para escoger a los empleados que se supone dirigieran estas oficinas en los distintos pueblos. Aunque declaran al individuo enemigo de Puerto Rico, lo dejaron en su puesto. En Ceiba se formaron varios papelones donde hasta intentaron matar al líder liberal del pueblo cuando el pana estaba saliendo de una reunión en las oficinas de la PRERA. El otro programa de reconstrucción fue conocido como la PRA o Puerto Rico Reconstruction Act. Este llega en 1935 luego de la visita del presidente Roosevelt a la isla. El alcalde de Ceiba para 1937 se muere. Y en su lugar nombran a Víctor M. Torres para cumplir con el nuevo rol como administrador del pueblo. Mr. Torres fue rector escolar antes de ser alcalde y se dice que era un tipo bien realista, que no era muy fanático de la política. Torres no comió cuento y se movió rápido para solicitar fondos de la PRERA para una serie de proyectos bien importantes para el pueblo. Su gestión fue exitosa y rápido empezaron a trabajar construyendo aceras, las calles en el pueblo, se reparó la alcaldía y se canalizaron las aguas que estaban cerca de varias escuelas. La labor de este hombre fue reconocida por la Asamblea Municipal y la verdad tenemos que dársela porque este pana logró hasta reducir el desempleo en el pueblo. El municipio de Ceiba tenía caña de azúcar y estaba sembrada por todos lados. Y cuando la Eastern Sugar Company y la Fajardo Sugar Company dejaron el cultivo en estas tierras, cerca de 2,000 familias quedaron desempleadas. La gestión de Mr. Torres le brindaba un alivio temporero, ya que Ceiba, al igual que el resto del planeta, se enfrentaban a la llegada de la Segunda Guerra Mundial. La guerra europea pone en alerta a los Estados Unidos y se decide fortalecer las costas del Caribe. Para 1940 expropian las tierras a los residentes del barrio Guayacán porque ahí se ubicaba el puerto de Ensenada Honda. Los vecinos del barrio llegan hasta donde Luis Muñoz Marín, quien era el presidente del Senado en aquel entonces, buscando ayuda ante esta expropiación de terreno. Y Muñoz Marín los resuelve expropiando terrenos de la familia Bahamonde para localizar a estos residentes de Ceiba. Así nacen las parcelas de Aguas Claras. Esto va a sonar horrible, pero la guerra y la construcción de la base eran sinónimo de trabajo seguro. Empiezan a aparecer fábricas por todos lados y a Ceiba llega gente de toda la isla buscando trabajo en la base.
Era tanta la gente metida en este pequeño pedazo de tierra que no tenían ni en dónde vivir. De este fenómeno nace un refrán que decía: en Ceiba te vea comiendo pan y durmiendo en la brea. Lo cierto es que la economía se benefició bastante en el pueblo y para 1980 el municipio estaba sólido económicamente si lo comparamos con otros municipios del este o del resto de la isla. Para 1854, volviendo al pasado, en Ceiba no habían trapiches de vapor, agua ni viento. Contaban solo con 8 de bueyes y así cultivaban 450 cuerdas de caña. Luego del 1850 empiezan a morir o a mudarse los dueños de las haciendas de Ceiba. El mercado internacional ahora prefiere su azúcar refinada y el sistema moderno para producir este producto por medio de máquinas de vapor como fuente de energía no llegó a Ceiba. Así llegan la Fajardo Sugar Company, United Growers Association y la Eastern Sugar Company a quedarse con todo el canto. Atrás quedaron los esclavos y su producción de azúcar para ser sustituidos por obreros. Y nace la primera central azucarera en 1873. Esta es la nueva época del cañaveral, cuando cambia la economía y los obreros con el tiempo luchan por sus derechos y exigen mejores sueldos ante el egoísmo de las grandes corporaciones. Las haciendas de Ceiba lo fueron. Hacienda de Santa María, que su chimenea fue famosa, ya que fue testigo de la creación del pueblo. La hacienda de la Altagracia, cuyo nombre es en honor a la Virgen Dominicana, y el país de origen de Francisco Hueco, su dueño. La hacienda La Tolonesa, cuyo dueño era un muchacho francés llamado Jacques Jean François de Toulon, que luego españolizó su nombre a Santiago Bebé Pesquier. Se dice que en uno de sus viajes su barco encalló en Bahía de Macho y un vecino de Ceiba le dio una mano amiga hasta que recibió ayuda de su familia en Francia y Guadalupe. Compró tierras por Barrio Macho, en donde nace su famosa hacienda. Está la hacienda de Aguas Claras, que era la más grande y la que pertenecía a otro francés del que ya les hablé al principio, un hombre malvado llamado Pedro Danois. En cuanto a la educación, ya yo les he narrado en otros episodios que durante la época española esto era un asunto familiar y que el Estado no estaba interesado en brindarle acceso a la educación a nadie. La iglesia, sin embargo, sí se aprovechaba de esto. Para 1846, Ceiba contaba con una sola escuela y su maestro de primeras letras. Para una población de 2.024 personas, solamente 17 varones estaban matriculados. Los ricos, obviamente, pues ellos pueden enviar a sus hijos a las escuelas privadas o también se iban por el camino del homeschooling. El primer maestro de Ceiba fue un muchacho jovencito de Patillas que se llamó Carlos Figueroa. La mayoría de los habitantes de Ceiba no sabían leer ni escribir. Pa' colmo, para dar clases en Ceiba había que tener verdadera devoción a la profesión, porque tenías que pasar por los caminos que estaban en malísimas condiciones y bregar con el clima, pues en una isla tropical, para poder brindarle educación a los niños más pobres del pueblo. Para los 1850 también se establece un programa de vacunación masiva. Los alcaldes debían tirar al medio todo lo que pasaba en sus municipios y parte de esta información incluía la cantidad de niños vacunados y cuán buena andaba la salud de los vecindarios. La vacunación masiva llega a consecuencia de la falta de médicos. En 1849 solo habían 2 médicos en el servicio público y 2 practicantes que andaban por San Juan. Los pobres del país empiezan a tirarse el maratón hasta la ciudad capital para poder recibir asistencia médica. Y el gobernador de la época, en una movida de villano, dicta una ordenanza en 1857 prohibiendo esta actividad. La falta de alimentos, las enfermedades y los parásitos le estaban dando duro a un alto porcentaje de la fuerza laboral en el país.
Aún con la creación del programa de vacunación masiva, en Ceiba llega el primer doctor titular que se le pagaba para atender a los pobres en 1914, ya cuando estábamos bajo el gobierno norteamericano. Con el fin de la esclavitud, la agricultura la empieza a pasar bien mal en Puerto Rico. Los dueños de las haciendas y hasta las autoridades españolas opinaban que el sistema existente en aquellos entonces era el responsable de tener una clase campesina con falta de moral, sin interés de nada, vagos, indolentes, perezosos y todos los adjetivos calificativos negativos que te vengan a la mente. López de Baños, quien era el gobernador para esos años, buscando salvarle las nalgas a la industria azucarera, presta atención a los criollos o pardos libres, quienes andaban en aumento de población. Para 1852, Ceiba contaba con cerca de 380 jornaleros. La Junta Municipal de aquellos años se reunía una sola vez al mes para poder atender denuncias por vagancia en contra de estos trabajadores. A estas juntas municipales la gente las conocía de cariño como las juntas de vagos. Ya yo les he narrado en otros episodios acerca de la libreta de jornaleros y los muchos abusos que se cometieron contra los trabajadores por simplemente ser pobres y andar por la vida desamparados. En Ceiba también ocurrieron muchísimos abusos contra esta gente, hasta 1868, cuando se acaba el régimen de la libreta. Un horrible día de noviembre de 1855 llega por el pueblo de Naguabo una epidemia de cólera morbo. Fueron miles los afectados y miles los que murieron a causa de esta epidemia. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente se fue con los panchos en Ceiba, porque la información pues se perdió. Los documentos donde se anotaba esto, que se supone estuviera en la parroquia, no aparecen ni por los centros espiritistas. Se sabe cuán duro esta enfermedad afectó al municipio gracias a los censos de la época. La gente que moría era enterrada en unos cementerios provisionales establecidos en todos los barrios. La siembra de cultivos y la zafra se vieron afectados por culpa de esta horrible enfermedad. Pero para las autoridades del país, lo que les molestaba era la pérdida de capital invertido y los esclavos muertos a causa del cólera. La esclavitud llega a Puerto Rico por medio del contrabando cuando acabamos con los taínos. Pero cuando Ceiba nace como municipio, la introducción de esclavos bozales o los que eran traídos de África ya era ilegal. Como quiera, el contrabando de esclavos se seguía dando y los traían desde Martinica, Guadalupe, Santo Tomás y otras islas de las Antillas. El censo de 1846 nos deja saber que en Ceiba habían cerca de 165 esclavos viviendo allí. Los que trabajaban en el campo bregaban bajo el sol en la cosecha de frutos y la caña, y los que andaban por el pueblo se dedicaban pues a las labores domésticas. El hombre con más esclavos en el territorio lo llegó a ser el francés Pedro Danois en su hacienda en Aguas Claras. Las otras haciendas del área no dependían de esclavos para trabajar, y sí de los famosos pardos libres, que eran parte de la nueva fuerza jornalera. Muchos de estos esclavos, aunque desconocemos su paradero, asumimos que murieron durante la epidemia del cólera. Para 1867, a pocos años del fin de la esclavitud en la isla, en Ceiba, solo quedaban 125 esclavos que no tenían identidad propia. Muchos no tenían ni tan siquiera apellido o adoptaban el de la familia a la que servían. Muchas mujeres esclavas las convertían en máquinas de parir esclavos nuevos. Sabemos de algunos de estos niños porque eran bautizados y registrados en los libros parroquiales. El sistema esclavista existió en Ceiba por 35 años hasta que llegó la abolición en 1873. Y al dejar de ser esclavos para convertirse en libertos, los obligan a trabajar bajo contrato con algún patrono por un término de 3 años. Aunque la esclavitud se acabó, las injusticias sufridas, como quiera, se seguían dando. En 1914, Ceiba vuelve a resurgir como pueblo independiente. La nueva Junta Municipal autoriza al alcalde a que gestione la instalación de alumbrado público
por el pueblo y la reparación de caminos vecinales, sobre todo en los barrios Macho, Chupacayo, Guayacán y un tramo que es conocido como El Indio. Otras obras que cayeron en el presupuesto lo fueron las letrinas sanitarias, la reparación del matadero, arreglos a la casa alcaldía y la casa que servía como corte. En 1921 el Partido Socialista gana en Ceiba las elecciones y aunque desde 1919 eliminan el puesto de alcalde, el mandato del pueblo caía en las manos del comisionado de servicio público, policía y prisiones. El nuevo consejo de administración al mando del comisionado, Antonio Sánchez, llegó a la conclusión de que para poder hacer ciertas mejoras que eran necesarias en el pueblo, iban a necesitar mucho más dinero que el que conseguían por medio de los recaudos locales. Y se aprueban gestiones para que por medio de préstamos inicien la construcción de un acueducto, una escuela, la plaza de recreo, el hospital, la alcaldía, aceras y el matadero. Al conseguir el dinero necesario, se construye la escuela Adolfo Bebé Ferró, la escuela de Polo Norte llamada Jorge Bert León, una escuela en Quebrada Seca que se llama Carlos Figueroa, la escuela de Chupacayo y la de Río Abajo. En 1925, Ceiba ya cuenta con su acueducto, ya tienen su nueva alcaldía y tienen otra escuela llamada Santiago Iglesias Pantín. Ya para 1928, Ceiba contaba con sus calles arregladas y su matadero estaba terminado. Los patronos católicos de Ceiba lo son San Antonio de Padua y la Virgen del Pilar. Uno de los requisitos para poder fundar cualquier pueblo es la construcción de su iglesia. Un 23 de mayo de 1840 se celebra la primera misa en Ceiba y su sermón estuvo a cargo de Francisco de la Cruz, párroco de Naguabo. Esa primera iglesia fue construida con madera y su techo era de teja. La calidad de su construcción fue buena porque este edificio sobrevivió a San Roque, a San Ciriaco, San Felipe y San Nicolás, pero al final llegó San Ciprián y le hizo cantos en 1932. Luego de su destrucción, los servicios religiosos se daban en una casa frente a la plaza. La nueva iglesia después fue diseñada por un arquitecto boricua de nombre Luis Perocier y fue de estilo ecléctico con mucha influencia neobarroca española que estuvo bien de moda durante los 20 y los 30 aquí en Puerto Rico. El diseño de esta nueva iglesia en Ceiba sirvió de modelo para la construcción de la iglesia católica en Trujillo Alto. El monopolio religioso de la iglesia católica llegó con la conquista y comenzó a disminuir para 1869, cuando se aprueba una ley que autoriza la tolerancia de culto. La religión protestante comenzaba a esparcirse por la isla y el primer servicio protestante se ofrece en Ponce. Ya para 1878, el protestantismo tenía congregaciones por Naguabo, Fajardo y hasta Luquillo. Rápido se mueven para Ceiba los predicadores Macario Rodríguez y Juan Robles, que venían desde Fajardo todos los domingos a celebrar el culto en casa de Juan Cintrón en la calle Las Flores. Entre 1906 a 1918, los protestantes van creciendo en poder, ya que en 1906 contaban con su reverendo oficial, Juan Robles, y abren nuevas iglesias en Quebrada Seca y el pueblo. La iglesia del pueblo fue destruida también por San Ciprián, pero por medio de la American Missionary Association se facilitó el dinero para construir un primer edificio que fue inaugurado en 1933, que se convirtió eventualmente en la Iglesia Evangélica Unida. Con el pasar de los años y las miles de religiones y sectas habidas y por haber en este país, Ceiba llegó a tener 52 iglesias alrededor del municipio. Conciencia sucia. En cuanto a los símbolos del pueblo, está su escudo, donde el nombre del pueblo está representado por el más grandioso de los árboles de Puerto Rico, la ceiba. El árbol representa la prehistoria taína. La cruz y las dos flor de lis al lado de la cruz representan el escudo de armas de Luis de la Cruz, el capitán poblador de Ceiba.
y la cruz como tal representa el origen y el carácter cristiano del pueblo. La bandera tiene su diseño y sus colores similares al escudo y mantiene el mismo simbolismo. En cuanto a la base naval Roosevelt Roads, los planes para su construcción se empezaron a dar desde la invasión de la isla. Un capitán de nombre Alfred Thoyer Mahan hizo unas recomendaciones en donde deja saber que se necesitaba una base naval para poder proteger al Caribe, debido a que el canal de Panamá no era suficiente. En 1919, Estados Unidos consideró construir una base en la isla y no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que el presidente Roosevelt aprueba la construcción de dicha base. La administración Roosevelt quería establecer una base cerca de Vieques para poder conectar ambas islas. Como ya les narré, se expropiaron unas 2.217 cuerdas de terreno en Ceiba para poder construir la base. Esta empieza a operar en 1943, pero no es hasta 1955 que el jefe de operaciones navales opera la creación del Atlantic Fleet Guide Missiles Training Center, cuando se convierte en una base naval con operaciones de todo tipo. Lo que originalmente se conocía como el Fuerte Bondi, que se construyó en 1940, ahora servía como base de artillería, en lo que terminaba la construcción del complejo naval. La culminación de la construcción de facilidades llegó en 1959 y se le da a la base naval el nombre de Ofsted Field, honrando al vicealmirante Ralph Ofsted. Su primera pista aérea era de 6.000 pies y luego se expande unos 5.000 pies adicionales para que los jets pudieran aterrizar. Roosevelt Roads adquirió 26.000 cuerdas de terrenos en Vieques para ampliar operaciones, adquieren otros terrenos en Culebra y construyen la base en Aguadilla, aunque esta era una base aérea exclusivamente. Roosevelt Roads llegó a ser la base más grande e importante del planeta y algunos de los comandos que operaron en esta base lo fueron el US Naval Forces, US South Atlantic Forces, Fleet Analysis Center, Fleet Composite Squadron 8, Navy Regional Dental Center, US Naval Hospital, Mobile Construction Battalion, Marine Barracks, Naval Special Warfare Groups, Naval Oceanography Detachment, Fleet Audio Visual Center y el US Navy Broadcasting Services. Como todo pueblo, Ceiba también cuenta con personas distinguidas y personajes pintorescos. Y aquí les voy a presentar algunos de ellos. Primero está Carmelo Ávila Medina. En 1934, con tan solo 15 años, este pana caminaba 5 millas de Ceiba a Fajardo para poder ir a la escuela. Para poder pagar su primera matrícula, su mamá tuvo que vender las únicas 2 gallinas que tenía. El sacrificio no fue en vano, ya que terminó su escuela superior en la Central High School y el día de su graduación tuvo que utilizar un uniforme de chofer de tren eléctrico. Carmelo tenía que trabajar de 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana para poder cubrir sus gastos. En 1941 comienza a estudiar un curso prelegal y cuando llega a la Universidad de Puerto Rico, gracias a sus excelentes notas, le dieron una exención de matrícula y llegó a ser parte del Consejo de Estudiantes. El hombre consigue su bachillerato en Artes y Ciencias e ingresa a la Facultad de Derecho, de donde se graduó. Este tipo llega en 1938 a la política, cuando fue presidente del comité del Partido Popular Democrático del barrio Minillas en Santurce. En 1944, siendo estudiante aún, lo eligen como representante de distrito para Las Piedras, Ceiba y Naguabo. Allí ganó por más de 3.000 votos y fue a sus 25 años, siendo el representante más joven electo en Puerto Rico en aquel entonces. Trabajó en muchísimos proyectos de nuevas escuelas, trabajó en reformas al sistema penal y buscó acabar con el analfabetismo en la isla. Fue delegado de la Delegación Constituyente de Lela, del Congreso Pro Independencia y presidente del Club Gallístico de San Juan en 1962. Le gustaban los gallos al pana. Mira, otro personaje famoso que nació en Ceiba, Luis Vigoró padre, ¿sí?
Un 12 de abril de 1928 nace en el barrio Esperanza de Ceiba uno de los personajes más importantes de los medios boricuas. Cuando su papá muere, su hermano mayor, Julio, empieza a trabajar en el puesto que dejó su padre en la colonia Santa María de la Fajardo Sugar Corporation. Para 1940 se traslada a Río Piedras, donde estudia en la escuela Ramón Vilamayo. Fue estudiando que hizo su primera intervención en la radio, en el programa Alma Estudiantil por WIAC. Para 1945 estudia en la Universidad de Puerto Rico y para 1950 se casa con Rosaura Lorenzana, con quien tuvo 3 hijos que fueron Luis Antonio, Roberto y Felipe. Felipe murió de niño víctima de cáncer. Para ese mismo año ya era jefe de programación en radio y participaba del programa Torito & Company. De ahí pasa a la televisión, donde entra en el programa El Show Libis. Fue parte de La Taberna India, La Hora Cero, salía en telenovelas como La Cruz de María Dolores y hasta en programas de variedades como Sube Nene Sube, Pa' Arriba Papi Pa' Arriba, Dale en Domingo, Rolación, Cogiendo Impulso. Fue productor del Show del Mediodía, A Millón, participó en La Verdadera Historia de Pedro Navaja y Los Ángeles Caídos, y hasta animaba un programa en Radio Rock WBMJ llamado Buenos Días Puerto Rico. Un 17 de enero de 1983 fue asesinado. Mira, Felisa Rincón también nació ahí en Ceiba, ¿sí? Doña Fela nace en Ceiba en 1897 debido a que su mamá fue maestra y la enviaron a trabajar en el municipio. Estuvo junto con Luis Muñoz Marín cuando se fundó el Partido Popular Democrático y hasta fue presidenta del partido en San Juan de 1939 a 1970. Participó también en el primer Congreso Pro Independencia para 1943. En 1946 se convierte en la alcaldesa de San Juan y ahí se quedó en el puesto hasta 1968. Fela revivió la Noche de San Juan. Fela trajo nieve de Estados Unidos para que los niños y los adultos de San Juan la pudieran ver y disfrutar, y recibió galardones por montones y fue condecorada con muchísimos honores en países como Haití, Venezuela y los Estados Unidos. Mira, en el deporte Ceiba también se ha destacado. Nito Cortijo fue el jugador más completo de la región en los torneos de pelota que se jugaban en los bateyes y corrales de las colonias que pertenecían a la Fajardo Sugar Company entre 1937 y 1940. En esta época la gente jugaba por amor al arte y las bolas eran de hilos de medias con esparadrapos y los guantes de trapo hechos por los mismos peloteros. En Ceiba se jugaba en el batey de Santa María, lo que hoy se conoce como Rosie Valley. En el equipo de Ceiba habían 2 pitchers con el mismo nombre y la gente, para poder identificarlos, les decía Nito el Blanco y Nito el Prieto. Cortijo era la estrella del equipo. Fue muy buen pitcher y bateador, además de que podía jugar cualquier posición en el terreno del juego. Fue gracias a Nito Cortijo que Ceiba se enamora de la pelota como deporte, y para 1940 Nito se dedica a entrenar jóvenes aficionados del deporte hasta 1947, cuando se organiza el primer equipo clase A del pueblo. La frase favorita de Cortijo era mente sana en cuerpo sano. Otro grande de Ceiba lo fue el boxeador Carlos Santos, quien llegó hasta enfrentarse por el título mundial de las 154 libras con Wilfredo Benítez, allá en 1981. Aunque no ganó esa noche, ya era un veterano con 24 victorias. Vivió algún tiempo por Italia, en donde celebró la gran mayoría de sus peleas. En Ceiba los reconocen como el mejor embajador en cuanto al deporte del boxeo del municipio. Los personajes pintorescos que pude encontrar de Ceiba lo fueron Bolivorio, un señor que se pasaba en la plaza y siempre andaba rodeado de niños, ya que se pasaba haciendo chistes sanos que de verdad le encantaban a los menores del pueblo. Estaba Don Lino y La Villega, que aunque no pude encontrar si eran casados, lo que sí puedo decirles con certeza es que siempre andaban juntos. Entonces ella siempre caminaba adelante y él siempre caminaba detrás.
Estaba Clemen, el sacristán y campanero de la iglesia, que siempre andaba con una chaqueta bien sudapestosa, trabajando las campanas de la iglesia y asegurándose de que se escucharan bien. En cuanto al cognomento de Ceiba, los Comesopa, relata un maestro retirado de historia, Héctor Itier, que el nombre original era el pueblo sin sopa, ya que durante la fundación del pueblo, en el matadero, solo se sacrificaba una res por semana, casi siempre los domingos, y se vendía todo porque no había cómo conservar la carne y no quedaban ni los huesos para poder hacer una sopa. Claro, esto viene por la tradición oral, ya que no existe una versión oficial de este relato. Ceiba, bello rincón de mi tierra, en honor a tu escudo y abrazando tu bandera, hoy te dedico estas letras. Bueno, familia, espero que les haya gustado la magnífica historia del pueblo de los Comesopa, Ceiba. A mí en verdad me gustó mucho, yo pienso que tiene una historia muy bonita, es un pueblo, ¿verdad?, que tiene una tradición de gente trabajadora, que echaron para adelante y pues, o sea, a lo mejor no sé cómo estará económicamente hoy Ceiba, pero mano, preserven estas historias, si pueden. No hay tantísima información de la historia de este pueblo, así que si en algún momento alguien se quiere dedicar a seguir buscando y tratando de conseguir todos estos documentos que faltan para saber más, sería súper chévere porque de verdad que tienen una historia de respeto. Así que nada, la semana que viene voy a estar hablándoles más a fondo de lo que es Roosevelt Roads, una historia que encontré acerca de cómo Roosevelt Roads se planificaba que iba a ser el Gibraltar del Caribe. Pero eso será la próxima semana. Mientras tanto, disfruten la historia de Ceiba. Será hasta la próxima. Gaby, llévatelo.